la comunicación. Sí, les decía, nuestra fe, nuestra creencia, inclusive hasta nuestra fidelidad, aunque se oiga medio agresivo, va a ser probada en estos tiempos, porque va a haber muchas cosas que nos causan tristeza, inquietud, desesperación, incertidumbre. Entonces es un buen momento para hablar de algo que, si bien es algo que todos los días comentamos, nosotros como creyentes, y todos los días sale a nuestra plática, es importante que tengamos la certeza de qué es, y estoy hablando del pecado. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante, súper básico, elemental en nuestra fe. ¿Qué es el pecado? ¿A qué nos lleva? ¿Qué sucede? ¿Cómo podemos sacarlo en nuestra vida? Y ahorita voy a explicar a qué me refiero. Entonces, sí los invito a que hoy se quede todo el mensaje, que lo vuelvan a escuchar en la semana, pero también es muy importante que lo compartan en sus redes, quienes ya les llegó el mensaje por WhatsApp, quienes están en Facebook, compartan. De verdad que esto es elemental, tanto para los que ya son creyentes, que ya están en este camino, como para los que están ahorita con la intención o las ganas de conocer. Bueno, este es un gran tema, no por interesante, sino porque es necesario. Entonces vamos a empezar con una oración. Señor, gracias porque podemos hablar de cuanto nos has informado, de cuanto nos has enseñado, y nos das la posibilidad de entenderlo, nos das sobre todo la posibilidad de seguir lo que tú nos pides, y más allá de eso, compartir con otras personas, con otros hermanos en la fe, la importancia de este tema que hoy vamos a ver. Te pido por favor que todo cuanto salga hoy de mi boca esté apegado a tu realidad, a lo que quieres y deseas para con nosotros, Señor, y que los corazones de quienes lo escuchan estén abiertos para llevarse hoy un mensaje que es de vital importancia en el camino a seguirte, Señor, a alcanzar lo que tú nos has prometido. Te pido todo esto, Señor, desde el fondo de mi corazón, amando a cuantos nos escuchen. Tú has visto, Señor, la transformación que estaba pasando en mi corazón, Señor, y quiero de verdad ser instrumento para esto. Te pido que hoy nos bendigas con tu compañía y con tus palabras. Amén. Voy a empezar diciéndoles qué es el pecado. Y el pecado, a nosotros nos lo explicó el pastor Rogelio. Tal vez algunos ya lo han escuchado 1, 2, 3 veces, algunos todavía no. Pero el pastor Rogelio nos explicaba bien simple. Dijo, el pecado es no atinarle al blanco. O sea, no hacer lo que te toca hacer. Es como un tiro al blanco y tú desvías o tiras la flecha y das a otro lado. Cuando tú le atinas al centro, entonces no estás en pecado. Así de simple, lo voy a explicar porque así me lo explicó él, y fue la vez que yo lo entendí después de como 80 años de escuchar la palabra pecado, con él lo entendí en 2 minutos. Entonces, el pecado es no hacer lo que nos toca hacer, voluntaria o involuntariamente, pero eso es. Y hago la primera aclaración dentro de lo que vamos a desarrollar el día de hoy, y quizá lo más importante. El pecado proviene de nosotros. El pecado lo tenemos aquí, de aquí sale. Es de nosotros de donde emerge el pecado. Tiene que ser bien claro que, y voy a decir 3 cosas, 3 líneas. El pecado no proviene del diablo. La próxima semana, para que vayan tomando nota y agenden, la próxima semana el mensaje va a hablar exactamente de quién es el diablo y qué papel juega en nuestra vida. Pero él no es el que genera el pecado que hay en tu vida. Número 2, el pecado no es generado por las circunstancias que hay alrededor. Es que como todo estaba mal aquí, pues me contagié. No sucede porque sale de adentro, no es de afuera. Y número 3, no es por las influencias. Sí, tristemente todos tenemos a veces muy malas influencias, también tenemos buenas definitivamente, pero no es por esas influencias por las que tú pecas. Si tú dices, es que se junta con malas personas y por eso peca, no, el pecado ya estaba ahí, el mal pensamiento ya estaba ahí, simplemente le estás dando libertad a que actúe. Entonces, bajo ese permiso, ahorita les voy a dar dos versos que si gustan anotarlos, si gustan acompañarme está bien, pero son 2 versos muy pequeños, uno del Nuevo Testamento y uno del Antiguo Testamento o Pacto. ¿Por qué lo hago así? Porque es necesario irnos desde los primeros libros de la Biblia hasta lo que hoy entendemos, ¿sí? Después de la venida del Mesías, para entender qué es el pecado y cómo juega en nuestras vidas. Entonces les voy a dar 2 pequeños versos, se los voy a leer. El primero es Mateo 12:37. ¿Sí? Dice, porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará. Es decir, es por lo que tú digas, por lo que salga de aquí, es por lo que vas a lograr dar en el blanco o no dar en el blanco. No dice que es por otra cuestión, es por tus palabras. Obviamente tus palabras que se generarán en acciones, se generarán en intenciones y demás.
Entonces, tienes que saber que es de lo que tú hagas, lo que tú digas, es lo que se genera el pecado. O das en el blanco o no das en el blanco. Y si nos vamos hacia atrás, nos vamos a Génesis 4:7, déjenme ir para allá para leérselos, para que lo vayan apuntando. Génesis 4:7, hijo, la verdad está impresionante este verso. Yo le digo a mi esposa, se ríe pero se emociona igual que yo. De repente leo cosas que ya había leído, pero gracias a Dios nuestro entendimiento va creciendo. Leo cosas que antes había pasado 1, 2, 3 veces. Bien. Pero ayer lo leí, miren, estaba emocionado. De verdad les prometo que estaba emocionado ayer cuando leí esto. Dice Génesis 4:7: si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominar. Es decir, tú tienes dos opciones. Si haces lo bueno, puedes andar con la frente en alto, eres digno. Pero si haces pecado o si haces lo malo, entonces estás en un problema que la fiera te puede devorar. Pero la gran noticia es que tú puedes dominar. La gran noticia es que tú puedes dominarlo, y de eso es lo que vamos a hablar hoy. De cómo es posible que tú seas el que lo domine. Entonces, dice, ahora que sabemos que nosotros originamos, debemos de preguntarnos, ¿sí? Debemos de preguntarnos qué nos pasa al pecar. Ahora sí les pido que me acompañen en Éxodo 32, en los versos 31 al 33. Repito, Éxodo 32, versos 31 al 33. Dice, volvió entonces Moisés para hablar con el Señor y le dijo, ¿qué pecado tan grande ha cometido este pueblo al hacerse dioses de oro? Sin embargo, yo te ruego que les perdones su pecado. Pero si no vas a perdonarlos, bórrame del libro que has escrito. El Señor le respondió a Moisés, solo borraré de mi libro a quien haya pecado contra mí. Varias lecturas aquí, algún día entraremos a toda la enseñanza de Moisés, que son muchas, pero él como líder, como hermano amoroso hacia su pueblo, él decía, a mí hazme llamémosle ese castigo de no tenerme en tu lista, no en tu libro. Y el Señor es muy claro y dice, voy a borrar mi libro a quien haya pecado contra mí. La cuestión es esta, fíjense cómo de esto que acabamos de leer, lo podemos resumir de la siguiente manera. Los que pecaron contra mí, que es igual a los que no cumplieron mis mandamientos o mis ordenanzas, ¿sí? Son los que voy a borrarlo. Pero si yo sé que el pecado está en mí y está en mi naturaleza, en mi humanidad, ya está el pecado, entonces ¿cómo le voy a hacer? Si no obedecer, estar en pecado, es alejarme de él, pero ya está dentro de mí el pecado, entonces quiere decir que estoy frito, que no hay opción de que yo me pueda salvar. De aquí tenemos que entender dos cosas, ¿sí? Y se los voy a leer con dos versos también son aislados. Estos yo los voy a leer, si gustan anotarlos, pero ahorita ya ahorita ya les voy a pedir que me acompañen a Romanos, pero ahorita por lo pronto les voy a leer dos versos para explicar lo que debemos entender de lo que acabamos de leer. En Romanos 3:20 dice, por tanto nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley, más bien mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Es decir, lo primero que tenemos que entender es que ¿cuál es la naturaleza del pecado o qué es el pecado? ¿Qué es? No obedeces mis mandamientos, eso es estar en pecado, y estar en pecado es la muerte. Eso creo que todos lo sabemos y lo entendemos perfectamente. Muerte nos referimos a muerte espiritual. Entonces, entendemos al texto que primero leímos en Éxodo, que quien no respeta mis ordenanzas está en pecado. Tenemos que entender que entonces el pecado es lo que nos aleja de él, y tenemos que estar conscientes de que existe y de lo que es. Todo lo que no sea obedecerlo, ¿sí? Y ahorita en el primero de los cantos decía, mi obediencia es mi mejor adoración. Cierto lo que dice ese canto. Mi obediencia es mi mejor forma de decirte cuánto te amo, Señor. Es la mejor forma que podemos hacer.
Y entonces aquí es muy claro que acabamos de leer de Romanos 3:20, ¿sí? Cuando conocimos las ordenanzas, conocimos lo que era no hacerle caso a las ordenanzas, y era estar en pecado. Sin embargo, en Romanos 5:8, ¿sí? Que también apúntenlo por ahí. De hecho, este es de los que tienen que apuntar ahí con marcatextos y en favoritos a los que lo hagan digital. Estos son los versos que conviene conocer y aprender. Dice: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, aquí te está dando la clave de cómo es posible que, si en mi naturaleza es ser pecador, cómo es posible que yo pueda ser salvado, yo pueda ser rescatado, pueda ser libre del pecado, si mi naturaleza ya lo contiene. Es a través de Él. Y ahorita les voy a explicar un poquito más claramente cómo es que a través de Él y de su sacrificio es que estamos libres del pecado. Pero tienes que saber que fue a través de esa acción, a través de esa situación, es que nosotros somos libres del pecado. Porque nuestra naturaleza ya lo tiene. Ahorita van a ver, está bien padre la explicación. Ahora sí les pido que me sigan en Romanos 8. Vamos a empezar primero del 3 al 6. Ahí en Romanos 8 nos vamos a estar un rato. En Romanos 8, del 3 al 6 dice: en efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Era lo que decía ahorita. Cuando conocimos en los primeros libros, o en todo el Antiguo Pacto, vamos a llamarlo así, en el Antiguo Testamento, todo lo que nos decía nuestro Dios, nuestro Señor, de lo que es la ley, o nuestro mandato, o nuestra instrucción, ¿sí? Entonces entendimos que siendo pecadores, no lo podemos cumplir. Por eso dice aquí: no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. ¿Qué cobramos en conciencia con la venida de nuestro Mesías y con su sacrificio? Cobramos una conciencia, un entendimiento de que hay dos realidades: nuestro cuerpo, nuestro interior, lo que tenemos así como nuestro cerebro, corazón, órganos y demás, es uno, pero nuestro espíritu es otro. Con la venida de Él queda claro que el pecado queda sujeto a la primera de nuestras realidades, que es la realidad de la carne. Queda sujeta aquí, queda muerta y queda asentada aquí. Pero con lo que Él hizo, mi realidad divina, mi realidad espiritual, puede acceder a la perfección. El 6 dice: la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y es paz. Entonces, ¿cómo puedo entender que tengo físicamente este cuerpo, pero tengo mi espíritu? ¿Significa que uno está muerto y el otro está vivo? ¿Eso es lo que significa? Está complejo, ¿verdad? Ahorita estamos, digamos, que en el nudo de la historia. Ahorita lo vamos a destrabar. Bueno, nosotros no, nuestro Dios lo va a destrabar. Pero ahorita voy a explicar. Y en el mismo Romanos, en la misma continuidad de los versos de lo que estamos leyendo, nos los aclara. Pero es importante que entendamos primero eso: tenemos una realidad humana y una realidad espiritual que tenemos que saber, tenemos que entender que nuestro espíritu forma parte del Espíritu de Dios. Por Él fuimos creados y a Él le pertenecemos. Quienes solo viven en la carne, llámenle así, en la carne, en esto físico, en este mundo que podemos tocar, ¿sí? Quienes solo viven aquí no entienden, esa es la palabra correcta, no entienden que formamos parte de algo que fue creado, que le pertenecemos a alguien. Pero entonces yo tengo que saber que tengo una realidad divina, una realidad espiritual. Al entender esto, ¿sí? Y al saber que ya esta parte ya fue liberada del pecado, entonces me queda muy clara la satisfacción de que yo formo parte de Él.
y yo quiero estar con Él y yo lo amo de la mejor manera que yo pueda porque entiendo esta naturaleza. Lo que tenemos que saber es cómo podemos hacer que estas dos convivan. Esta es la forma en la forma en que podemos decir, puedo vencer al pecado y aspirar a la salvación que me ofrecieron. De eso es de lo que estamos hablando. ¿Sí? Espero que esté quedando claro, porque a veces el tema del pecado lo tomamos muy sencillo, como que pecado es malo, trata de no hacerlo, pues ni modo, no puedo evitarlo. Y espero que Dios me perdone. Pero va mucho más allá, definitivamente que va mucho más allá. Tiene que ver con la conciencia de lo que está mal y que entiendes que existe, porque no va a dejar de existir mientras tengamos este cuerpo, estos huesos y este cerebro, pero que nuestra naturaleza espiritual, por los cual tenemos conciencia y sabiduría, viene dada por Él, más bien, forma parte de Él. Esa es la que es pura y limpia. Entonces vamos a seguir leyendo, porque de Romanos 8 habla de esto exactamente. Nos quedamos en el 6, ahora vamos a ver en Romanos 7, y lo vamos a continuar hasta el 13. Dice, la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Eso ya lo hemos entendido. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios, lo acabamos de decir. Quienes solo quieren entender que somos esto, no la van a librar porque están cautivos, porque esta parte física está cautiva del pecado. No se van a poder librar de eso. Este no es el camino. En el 9 dice, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Esta parte de acá. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, eso ya lo hemos entendido. Pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Lo habíamos comentado ahorita. Esto es muerte, esto es vida. ¿Cómo le hacemos? Porque no pueden coexistir. Tienen que estar los dos en vida. Fíjense, el 11 es, otra vez, subrayenle ahí, pónganle marcatextos y hay que aprendérnoslo. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. La misma transformación está a tu alcance. Tú tienes el acceso a esta salvación. ¿Cómo? A través del Espíritu, confiando en el Espíritu y dejando que Él trabaje hacia la parte que en teoría está muerta por parte del pecado. Tú tienes que dejar entrar la parte espiritual a la parte física, la parte de la carne, la parte humana. Si tú no permites que la parte espiritual entre y controle, sigues viviendo conforme a la carne, porque nuestra naturaleza es pecaminosa. No es que seas bueno o malo, no se trata, como nos preguntaban antier, oye, es que algunos hacen pecaditos, ¿verdad? Y otros son pecadotes. ¿Por qué te valen lo mismo? Pues vale lo mismo porque sigue siendo un pecado, porque tu naturaleza es pecaminosa y tú no puedes evitar que esta es la realidad. No es que seas poquito malo, estás o en este lado o en este lado. Lo que hoy estamos aprendiendo es que los dos lados existen. El chiste es que tú entiendas que que es el espiritual, debe dominar a y no viceversa. Así es como el pecado puede ser doblegado. Dice, por tanto, hermanos, en el 12, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Nótese que la palabra es obligación. No dijo opción. No dijo a ver si quieres. Dice obligación. Y en el 13, porque si ustedes viven conforme a ella morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. ¿Se fijan lo que estamos platicando ahorita? Sí, lo voy a repetir. Pero si por medio del Espíritu, que está conectado con el Creador, que formamos parte de Él, dan muerte a los malos hábitos de vivirán. Es decir, tu vida, tu salvación, no depende en absoluto de lo que intentes hacer con tu carne, de hacer lo mejor posible y pecar lo menos posible. La salvación, tu vida, depende de que tu espíritu, que está ligado, que pertenece al Creador, sea el que genere el cambio en la parte física.
Me es emocionante, la verdad es que es muy emocionante. Hace 2 años, no vemos tan lejos, hace 3 años, yo ni siquiera había pensado que yo iba a estar hoy dándoles un mensaje del pecado y con la claridad con la que el Señor me ha bendecido. De verdad, de verdad, de verdad. Y hoy lo veo y digo, ay, ¿por qué no empecé antes? Hoy es mi desesperación, pero sé que mi Dios me tenía por algún momento en donde me tenía que tener. Tal vez estaba trabajando con mi familia, tal vez estaba perfeccionando mi espíritu, mis conocimientos, pero hoy, gracias a su bondad, a su amor, a su misericordia, estoy claro que yo tengo que dejar que mi parte espiritual entienda y sepa que está ligada a Él y que yo le pertenezco a Él. Y que por ese amor es que lo que hoy está muerto puede tener vida, porque no puede existir lo muerto con lo vivo. Tienen que estar las dos vivas. Entonces hagan de cuenta que, en un ejemplo bien burdo, para que me entiendan, este de acá es la energía y le estamos dando un electroshock a este cuate de acá para que se ponga al tiro. Y eso lo vamos a hacer todos los días, porque por pecado está muerto. Entonces tienes que hacer que este levante a este todos los días. Todos los días. Dice, el cuerpo muere, pero el espíritu le da vida. Y tenemos una obligación a acabar con los malos hábitos. Acabar con los malos hábitos. Porque tal vez no lo entendamos o no lo queramos entender, pero la mayoría de nuestras fallas, que se sobreentiende como pecado, la mayoría de las cosas que hacemos en pecado son hábitos, son cosas que nos arraigamos y las seguimos haciendo. Por ejemplo, el criticar. A veces ni cuenta nos damos que estamos criticando y lo hacemos todos los días. El tener un mal pensamiento, el dejarnos dominar por la ira, el presentar envidia. Caímos una vez y como no pasó nada, lo volvemos a hacer y lo volvemos a hacer y lo volvemos a hacer. Y entonces forma parte de nuestra vida. A veces queremos ver que el pecado es solamente porque hoy tomé la decisión y hoy me enojé con mi esposa y le pegué. Uy, no, qué pecadote. Pero no viene de ahí, el pecado ya era desde antes, desde el momento que yo era intransigente, en la que yo no la trataba con amor. ¿Se fijan? Era el hábito de no tratarlo con amor, que se encadena en que como no pasa nada, pues tarde o temprano, pues le doy sus moquetazos, ¿no? A lo mejor está más fuerte y ella me los pone a mí. Pero se fijan el desastre que se genera por el mal hábito de no ir quitando las cosas que están mal. La falta de amor, la falta de preocuparnos por los demás, la falta de leer la Biblia para generar conocimiento y de ahí entendimiento y sabiduría. Miren, yo les voy a platicar algo totalmente aparte de esto. Yo me dedico a dar conferencias. Mi trabajo, en el plano humano, comercial o como se le puede decir, yo a eso me dedico. Yo doy pláticas, doy conferencias. Y para mí hablar de hábitos es algo que lo hago muy frecuentemente. Es muy común que yo hable de esto. Y siempre les hago la misma observación. Un mal hábito supone la ausencia de un buen hábito. Si tú quieres tener el buen hábito de levantarte temprano, ¿qué tienes que hacer? Pues quitarte el hábito de acostarte tarde. Es bien simple. ¿Quieres tener el hábito de comer sano? Tienes que quitarte el mal hábito de comer mal. No existe solo hábitos buenos. Existe hábitos buenos que eliminan hábitos malos o hábitos malos que eliminan hábitos buenos. Eso siempre es una o es otra. No hay forma de que no suceda. Entonces, tu rendición o tu inclinación a pecar viene por un hábito de ausencia de un buen hábito. Espero no haberme trabado con las palabras. Pero si tú generas la costumbre de hacer buenos hábitos, en automático eliminas los malos hábitos que te llevan al pecado. Me decían hace poquito, me preguntaron, oye, pero es que los pecaditos y los pecadotes, ¿cómo le hacemos? O sea, ¿cómo es posible que, si yo sé que soy pecador, cómo es posible que ya cuando vaya a morir, dejo de hacerlos y ya? Ya saben que de repente algunos dicen, pues bien simple, 10 minutos antes me arrepiento, ya no peco, en los últimos 10 minutos ya la libré. No se trata de eso. Se trata de que tú generes una vida de rectitud, que generes una vida que te va dando buenos hábitos y como tales te hacen generar en un círculo virtuoso mejores hábitos de pensamiento y de acción. Tú piensas bien, vas a hacer cosas bien, piensas mal, vas a hacer cosas mal. Eso es lógico y natural, entendible para todos. Entonces aquí nos dice que tenemos, reitero, la obligación de eliminar los malos hábitos. Tú eliminas esos malos hábitos, entonces estás en el camino
de ir eliminando cada vez más el pecado. Entendamos una cosa, nuestro Dios nos va a perdonar todos nuestros pecados porque nos ama. La Biblia dice claramente que solo el pecado de blasfemia contra el Espíritu es el que no se va a perdonar. Pero fuera de ahí, todo será perdonado. Todo será perdonado. Entonces no se trata de que sean chicos o grandes, porque el que tiene buenos hábitos y aspira a que el Espíritu lo domine, no va a ser malos, no va a ser pecadotes, porque quiere hacerlo bien. No va a poder evitar hacer pecaditos. ¿Me sigue? Entonces esas pequeñas cosas, claro que nuestro Padre nos va a perdonar. Todos somos papás, le perdonamos a nuestros hijos sus cosas que hacen porque los amamos. Y ok, sí les damos su buena regañada, pero luego les enseñamos, pero mira, no hagas esto porque no te conviene, y les damos la explicación. Y poco a poco los hijos van entendiendo por qué uno como papá hace eso. Porque yo te amo, yo te ayudo a que lo hagas mejor, te elimino lo que estás haciendo mal y te ayudo a que lo hagas bien. Nuestro Padre está haciendo lo mismo con nosotros a través de estos versos en Romanos. Yo te ayudo, tienes que eliminar los malos hábitos. Cuando tú elimines esos malos hábitos, la fortaleza de nuestro espíritu, que proviene del Espíritu de Dios y que forma parte de Él, va a aplastar a estos pequeños, ¿sí? Y le va a dar vida a lo que dabas por muerto. ¿Me siguen? Entonces tengo que empezar y voy a hacer 3 cosas. Esto es ahora sí que el resumen, la conclusión de lo que estamos hablando del día de hoy. Ya creo que con esto ya queda entendido cómo juega el pecado, que es no hacer lo que nos piden, no atinarle al blanco, como decía el pastor Rogelio. Ya vimos de dónde procede y ya vimos cómo podemos sacarlo de nuestra vida. Cómo es que siempre va a estar, pero cómo a través del Espíritu podemos hacer que realmente no represente ninguna variación en nuestra vida. Pero ahora yo te voy a dar 3 consejos que vienen aquí en la palabra para que ayudes a formar esos buenos hábitos o a eliminar esos malos hábitos y fortalezcas a través del Espíritu. ¿Sí? Vamos a leerlos. Igual estos 3, sí te recomiendo también que los apuntes y que les des marcatextos. Si es posible que te los puedas aprender, mejor. Y si no, guárdate tus favoritos. No es que todos vayan digitales. Los que no, haz una libretita con todos tus versos favoritos. Estos tienen que estar ahí. Juan 8:24. Por eso les he dicho que morirán en sus pecados, pues si no creen que yo soy el que afirmo ser, en sus pecados morirán. Va de nuevo. Por eso les he dicho que morirán en sus pecados, pues si no creen que yo soy el que afirmo ser, en sus pecados morirán. Entonces el primero de 3 consejos es, tienes que creer en Dios, en que Él te ama, en que Él desea lo mejor para ti. Y aunque tú veas que en la vida y en el mundo hay tragedias familiares, tragedias económicas, tragedias porque pasó un terremoto, porque un asesino mató a un montón de gente y empieza a cuestionar a Dios, yo te invito a que pienses esto. Eso es el mundo que ya fue creado con las reglas que fue creado y que para nosotros es una prueba, ¿sí? Para conocer el amor de Dios. A mayor cantidad de pruebas tú pases, más entiendes cuánto te ama y que sepas que nosotros estamos de paso aquí y que nuestra aspiración es estar con Él en la eternidad. Entonces, a mayor cantidad de pruebas, a mayor cantidad de miedo, a mayor cantidad de incertidumbre, ¡qué felicidad! Bendiciones. Dios te está bendiciendo con mayor sabiduría. A mayor cantidad de pruebas, mayor sabiduría. Para algo te los está dando. Te prometo que para algo te los está dando. Pero solo va a suceder si haces lo que ahorita decíamos. Si tú permites que de esta realidad en la que tú vives hoy, permites creer que esta es tu realidad espiritual y que formas parte de Él. Por Él fuiste creado, por Él fue creado todo. Y que Él es el que comanda. Acaba de pasar una. No le hagan caso. Él domina, Él controla, más bien Él tiene en control todo, absolutamente todo. Y lo que te pone es para que tú seas más sabio, para que aspires a mayores bendiciones. ¿Sí me siguen? Entonces lo primero que tienes que hacer es creer en Él y creerle a Él. Ya ven que dicen algunos, dicen, no es lo mismo que creer en Él que creerle a Él. Exactamente. Porque creer en Él, pues todos, hasta el diablo cree en Él.
El que existe, hasta los ateos saben que existe, pues porque todos creemos en él, por tanto te van a dar la certeza de que sí existe. Pero aquí dice, si no creen en que yo soy el que afirmo ser, es decir, yo creo en sus palabras, no solo que existe, sino le creo a sus palabras, ¿sí? Entonces el pecado no te hace nada. Número 2, Hechos 3:19. Vamos, Hechos 3:19. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Ese ratito mi hijo tuvo un errorcillo, ¿sí? Y va y le dice a su mamá, mamá, perdóname. Y su mamá le pregunta, ¿de corazón me estás pidiendo perdón? Entonces mi hijo le dice, sí. ¿Y qué hace su mamá? Pues lo perdona y le da un gran abrazo y le da un gran beso. No era importante lo que hizo, esa pequeña desviacioncita, ese pecadillo, lo que tú como lo quieras llamar. No es importante cuando él de corazón le dijo a su mamá, perdona mamá, yo no te quería hacer sentir mal. Y la mamá por amor, su mamá por amor, le dice, no te preocupes, claro que te perdono. ¿Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos, que nos ha demostrado una y otra y todas las veces necesarias, cuánto nos ama, te va a perdonar? Si tú de corazón le crees y te arrepientes y le pides perdón. Por eso nunca te olvides que cuando hagas oración tienes que pedirle perdón. Ya hablaremos de la oración en su momento. Pero tienes que pedirle perdón. Porque aunque tú creas que no hiciste pecados, acuérdate que tú vives en esta realidad que es pecaminosa. Entonces, aunque tú no te des cuenta, como quiera lo estás sucediendo. Entonces tú le vas a pedir perdón por el simple hecho de que al estar aquí sabes que eso lo estás cometiendo, aunque tú a veces no entiendas o no captes el pecado que estás cometiendo. Pero entonces te acercas a esta realidad. Entonces el segundo consejo, resumen o conclusión del día de hoy es, arrepiéntanse. Y hay uno tercero que a mí la verdad es que me gusta mucho. Vamos a Mateo 11:25. No, perdón, es 12:25. A ver, permítame un segundo porque se me hace que lo anoté mal. Un segundito. Perdón un segundo, porque sí me tomé mal la nota. ¿Qué es el verso? Es Mateo, pero no sé dónde lo anoté. Bueno, se lo voy a anotar en los comentarios. Pero, al final de cuentas, lo que pasa es que los quería leer, pero el mensaje es bien simple y creo que todos lo conocen. Perdonen, tienen que perdonar a todos los que a ustedes los han ofendido o que sientan que les deben algo. El perdón es una de las fuerzas más grandes que tenemos acceso. Es
es una de las fuerzas más poderosas a las que podamos entender y conocer. Pero tristemente se los digo como hermano, como amigo, como vecino, como pariente, no somos muy dados a utilizar el perdón como nuestra herramienta de salvación. Él a nosotros nos perdona todo, pero nosotros somos muy malos, la verdad lo digo, somos muy malos para perdonar y para pedir perdón. ¿Por qué hablo hoy del perdón si estamos hablando del pecado? Porque cuando tú no perdonas, siempre vas a tener esa semilla de mal, esa semilla de inquietud en tu corazón. Al existir esa semilla ahí, acuérdense que eso va generando un corazón duro, ¿sí? Es como menos vas a entender lo que hablamos hace rato de la separación del espíritu y del cuerpo. Y no vas a entender cuánto te puede amar tu Dios. Tú no puedes verlo porque hay una tela que te impide verlo. Y esa tela que te impide verlo, esta tela que te impide ver desde aquí hasta acá, esto que está aquí, no te va a dejar verlo aquello que hoy te tiene capturado. Cuando tú no perdonas, aquí lo tienes y eso te impide pasar de aquí a acá. Primero de Juan contra el espíritu. No. Sí, pero Está bien, pero ahora se los paso por comentario, porque se me perdió cuál exactamente. Lo que pasa es que quería decirles, porque ahí dice claramente que perdones a quien te ofende. Pero ahorita lo que estamos hablando, al final de cuentas es cuando tú no ejerces esa opción que tienes de perdonar. En teoría tú pides perdón porque sabes que ofendiste a alguien, pero no está en ti que te perdonen. Eso está en la otra persona. Tú por educación y por buenos hábitos, tú pides perdón. Pero más importante aún es que tú perdones. Porque así como tú perdonas, Él te va a perdonar. Mateo 6:14. Mateo 6:14. Entonces me equivoqué. Gracias, hermana. No sé por qué anoté 11:25, que así se parecen a 6:14, pero dice Mateo 6:14, porque si perdona a otros sus ofensas, también les perdonará a ustedes su Padre Celestial. Este también es de los que tienen que ser sí o sí, tenemos que saber. Si tú perdonas, porque dice en el 15, pero si no perdonan a otros ofensas, tampoco su Padre les perdonará las suyas. O sea, o me lo entiendes así o me lo entiendes así. Si tú perdonas, Él te perdona. Si tú no perdonas, pues ¿de cómo va? O sea, ¿cómo puedes aspirar tú a eso? ¿Cómo puedes aspirar tú a que te perdonen tus pecados y que pases de vida, de este cuerpo que está en muerte, a reconocer del Espíritu que puede vivir? Esto es a través de que Él te perdona, ¿estamos de acuerdo? A que Él perdona tus pecados. Pero si tú no perdonas a tu hermano, ¿por qué Él sí te habría de perdonar? Es un tema de injusticia o de ilógica. No sé si está bien dicho ilógica, se oye medio raro, pero bueno, es ilógico. Es ilógico, al final de cuentas. Entonces estas tres claves, te invito a que todos los días, hazte un post-it y pégalo en el refri o en donde trabajes y tres cosas que tienes que grabarte aquí. Número 1, ¿sí? Tienes que creer en Él. Realmente tienes que creer en Él. Que realmente está dadas las condiciones, que Él creó esto. La ciencia es muy padre. La ciencia, hemos llegado a ella porque nuestro Padre nos permite generar nuestro entendimiento y desarrollar nuestros talentos y habilidades. Pero aquellos que dicen, es que la ciencia dice que quién sabe si Adán y Eva, quién sabe si Dios existe, es que el Big Bang, y es que, chido, está bien. Pero nuestra naturaleza, en nuestra naturaleza, sabemos que Él es el que te dio vida, es el que te da esa conciencia. No puede ser un mero accidente. Tienes que creerle a Él. Tienes que creer en Él y creer en Él. 2, arrepiéntete. Realmente de corazón tienes que decirle a tu Padre, perdóname Señor, por lo que hago. Perdóname por no atinarle al blanco, otra vez. Perdóname por pecar, perdóname por no hacer lo que tú me pides, por no lograr lo que tú me pides. Y aunque hagas el mejor de los intentos,
estoy seguro que como quiera vas a fallar varias flechas. Entonces tú tienes que pedir perdón, arrepiéntate, perdón. Y tercero, perdona, porque es incongruente que tú pidas perdón a nuestro Dios y no perdones. Hay quienes tienen el mal hábito de decir, como soy orgulloso, no pido perdón. Te invito a pensar que, como decía en Mateo 12:37, por tus palabras se te absolverá o se te condenará. Si tu orgullo te dice, ay, yo no pido perdón, muy bien, por tus palabras se te condenará. Por tus palabras. Entonces, está en ti, fíjense, está en ti que tú puedas tomar la decisión de que de tu vida que es pecaminosa, le des cabida a la vida espiritual que ya fue creada por Él, ya fue indexada por Él, ya fue perdonada por Él, ya fue perdonada por Él, forma parte de tu vida. Si tú no lo haces, si tú no lo crees, si tú no arrepientes, si tú no perdonas, seguramente tus palabras seguirán siendo esas. El que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de Él, pero el mundo no lo conoció. Bueno, seguimos en eso. Todo fue creado por Él. Todo fue creado. La vida, la chispa, el talento, la intención, la animosidad, el discernimiento, la sabiduría. Todos tenemos acceso a Él porque Él nos lo permitió. Entonces la mejor manera es, pues de entrada le agradezco que me permita disfrutar de eso. Le pido que perdone por cada vez que yo fallo. Y congruente a cómo es Él conmigo, yo soy con los demás. Tienes que perdonar todo. Sin importar, queda claro, que te pidan o no perdón, eso es irrelevante. Irrelevante. No necesitas que te pidan perdón para que tú perdones. Y te prometo, de verdad te lo prometo desde el fondo de mi corazón, que cuando alguien llegue y te dice, me perdonas, y tú le dices, es que yo ya te había perdonado. Te prometo que sientes a Dios sentado aquí a un lado tuyo. Sientes cómo te abraza y te da un beso. No porque te sientas bien bueno y bien, perdón por la palabra, bien fregón porque tú lo perdonaste. No, es que realmente cumpliste y entonces ves la transparencia de tu vida. ¿Cómo puedes observar esta vida que le está dando vida a esta? No es que seas magnificente tú o muy bueno, no. Cumpliste lo que se te pidió. Entonces claramente puedes quitar la malla de aquí y observar que esta poderosa, divina energía de nuestro Dios está en tu vida. Hermanos, el pecado existe, el pecado forma parte de nuestra vida, forma parte de nuestra naturaleza, pero están nuestras palabras, en nuestra intención, creencia, arrepentimiento y generar perdón para ser congruentes con lo que Él nos hace. Es que podemos decirle al pecado, no juegas en mi vida y voy en el camino correcto a la salvación, aunque siga pecando. Qué padre, ¿verdad? Qué emocionante. Sigan los consejos, hermanos, léanlo, practíquenlo. A los que crean que batallan con eso, pues, ¿cómo les diré? Está corriendo el tiempo, y va a llegar la fecha de corte. Entonces, yo te recomiendo que mientras más pronto empieces, o sea, ahorita ya terminando el mensaje, mejor, porque nadie sabe el día de ahora. Solo sabemos que estamos en tiempos que se acercan a su regreso. Tiempos que las pruebas ya están, los tiempos de prueba ya están, digamos lo que digamos, los tiempos ya están. Entonces, el tiempo ya está corriendo, te invito a que ya lo hagas.